Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a trabajar con las funciones lógicas, en especial con la función si, la función y la función o. Entonces, la primera de ellas va a ser la función si. La función si permite evaluar condiciones. Entonces, si se cumple la condición, le damos un valor y si no se cumple, le damos otro. Entonces, vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Escribimos el igual y el nombre de la función, que en este caso es si. Cuando nos aparece este cuadrito, la seleccionamos con doble clic y vamos a la barra de fórmulas, en el botón de FX que se llama insertar función, le hacemos clic. Entonces nos abre una ventana llamada argumentos de función. Esta ventana permite ir ingresando paso a paso cada uno de los argumentos de los que se compone la función. Entonces en el primer caso sería la prueba lógica. La prueba lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. En este caso nosotros tenemos el siguiente enunciado. Si el salario es menor a 1.000.000, gana 10%. O sea que la condición de nosotros es que este salario sea menor a 1.000.000. Esa sería nuestra condición. ¿Qué sucede si él se gana, si se cumple la condición? Entonces, vamos al segundo argumento que se llama valor si verdadero. Si esto se cumple, le vamos a dar el 10%. Y el tercero se llama valor si falso. Si no se cumple, le vamos a dar 0. Que no le vamos a dar nada. En el enunciado no está diciendo que se gana algo si es mayor a 1.000.000. Entonces tenemos la condición, el valor si verdadero si se cumple y el valor si falso si no se cumple. Le damos a aceptar. Y arrastramos. Entonces en el primer caso, el salario no es menor a 1.000.000, por eso no gana. El segundo caso tampoco, porque es igual a 1.000.000 y la condición que le estamos dando es solamente menor, no es menor igual. Y en el tercer caso, sí se gana. ¿Por qué? Porque el salario es menor a 1.000.000. Entonces aquí trabajamos la función sí de la manera simple. Vamos a hacer lo mismo, pero utilizando una fórmula dentro del valor verdadero y el valor falso, con el fin de saber cuánto se va a ganar. Entonces, el mismo procedimiento, igual si, seleccionamos la función si, vamos a la barra de fórmulas, abrimos argumentos de función, la prueba lógica ya dijimos que era la condición, y la condición de nosotros es que el salario sea menor a 1.000.000. Si esto se cumple, entonces aquí es donde vamos a hacer la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Él se va a ganar el 10% de su salario. Entonces, siempre seleccionamos la primera celda porque de ahí es que arrastramos. Entonces, se va a ganar su salario por el 10%. Y si esto no se cumple, él no va a recibir ninguna bonificación, entonces solamente va a recibir su salario. Ah, no, perdón, el 0 pesos. ¿Por qué? Porque no va a recibir nada. Aquí sería el valor que recibe. ¿Cuánto va a recibir? Y aquí sería 0. No gana nada. Aceptar. Entonces, en la primera no gana porque el salario no es menor. La segunda tampoco. Y en la tercera se gana 70.000 pesos. ¿Qué son? El 10%. Sería el 10% del salario que él recibió. Entonces, así lo manejaría con la fórmula dentro del valor verdadero. Entonces, esta es la sintaxis que se maneja en la función si. Primero va la condición. La condición siempre debe llevar el signo condicional. Los operadores condicionales son mayor que, mayor o igual, menor o igual o el igual. En algunos casos también se usa el diferente. Después de la condición va el punto y coma, que es el separador, con el valor verdadero. Después del valor verdadero, punto y coma y el valor falso, si no se cumple. Que el Excel siempre nos va a mostrar la sintaxis. Pero cuando estamos apenas aprendiendo, pues sí es mejor trabajarlo con la ventana de argumentos de función. Bueno, en este caso es un sí sencillo. Vamos a aprender ahorita a hacerlo anidado.
La función sí se puede anidar cuando ya no hablamos de una condición, sino de más de dos condiciones. Entonces, en este ejemplo, tenemos, si el salario es menor a 1.000.000, se gana el 10%, pero si el salario es mayor a 2.000.000, se va a ganar el 5%. Y si no es menor a 1.000.000, tampoco mayor a 2.000.000, se va a ganar el 7%. Miren que aquí ya hay tres condiciones. Cuando tenemos muchas condiciones, debemos hacer sí anidados, siempre y cuando estén dentro de la misma columna, ¿no? Si la condición se hace en la misma columna, usamos el sí anidado. Sí anidado es introducir un sí dentro de otro. Y eso siempre se hace en el valor falso. Entonces vamos a ver cómo lo manejamos. Entonces igual, función sí, seleccionamos la función sí, abrimos argumentos de función, la prueba lógica es la misma, salario menor a 1.000.000. ¿Cuánto se gana? Pues si es menor a 1.000.000, estamos diciendo que se gana el 10%. Entonces el 10%. Si esto no se cumple, en el valor falso es donde yo debo abrir el nuevo sí. Pero debemos tener en cuenta que siempre hacemos un sí menos a la cantidad de condiciones que tengamos. Para este caso tenemos tres, una del 10%, otra del 5% y otra del 7%. Entonces, si tenemos tres condiciones, solamente vamos a abrir dos sí. Cuando tenemos cuatro condiciones, abrimos tres sí y así sucesivamente. Siempre tenemos que hacer un sí menos de la cantidad de condiciones que tenemos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra recomendación, siempre empiecen por el menor y luego por el mayor. O por el mayor y luego por el menor. El último resultado de lo que va a quedar como el último valor si falso. Bueno, entonces aquí vamos a abrir de nuevo el sí y abrimos el paréntesis para que Excel reconozca que es la función sí. Cuando ya tenemos la palabra sí y el paréntesis abierto, nos vamos a la barra de fórmulas. Aquí hacemos clic para que nos abra la nueva ventana de argumentos de función. Entonces, en esta ventana de argumentos de función hacemos la nueva prueba lógica, que sería salario, de nuevo. Como ya evaluamos menor a 1.000.000, vamos a evaluar la segunda, que es mayor a 2.000.000. Entonces, mayor a 2.000.000. Y si esto se cumple, él se va a ganar el 5%. Y si no se cumple, se va a ganar 7%, que sería la última condición. Entonces aquí es donde yo les digo, evaluamos primero lo menor, luego evaluamos lo mayor y lo que queda al final se hace en el último valor sí falso. Porque aquí no tengo necesidad de abrir otro sí, simplemente ponemos el valor sí falso. Damos a aceptar. Nos aparece un error de paréntesis. ¿Por qué? Porque abrimos dos sí y solamente cerramos uno. Entonces le decimos que aceptamos la corrección y ya le cierra el paréntesis. Para que esto no suceda, cuando estamos aquí en el sí, que abrimos f de x, aquí podemos alternar del primer sí al segundo sí. Cuando estamos en el segundo sí, antes de darle que aceptar, lo que hacemos es devolvernos al primero y ahí sí ya le damos a aceptar para que lo cierre. ¿Listo? Y arrastramos. Y que nos lo dé en porcentaje. Entonces miren, el primero es mayor a 2.000.000, se gana el 5. El segundo no es ni mayor ni menor, está entre los dos, se gana el 7. Y el tercero es menor a 1.000.000, se gana el 10%. Entonces, de esta manera trabajamos los sí anidados. Siempre y cuando la condición esté en la misma columna. Para este caso, las condiciones son en el salario. Entonces, están trabajándose sobre la misma columna. Entonces, esto es lo que se llama un sí anidado, un sí dentro de otro sí. Y cuando damos doble clic, pues aquí podemos visualizar la sintaxis. Hay que tener muy en cuenta que cuando hacemos sí anidados, es importante saber dónde van los puntos y coma, los paréntesis. Cuando introducimos texto, él le coloca comillas. Si no colocamos comillas en los textos, nos genera error. Entonces, mientras aprenden a usar bien la función, ayúdense con la ventanita de aquí de argumentos de función, porque esta es la que nos va
a decir paso a paso qué debemos colocar. Bueno, vamos a ver ahora la función y. La función y y la función o se usan para evaluar condiciones que se encuentran en diferente columna. Entonces, el si anidado lo hicimos en la misma columna de salario, pero cuando las condiciones están en diferente columna, como en el caso de este ejemplo, si el salario es menor a 1.000.000 y antigüedad es mayor a 5, se va a ganar el 10%. O sea que estamos analizando salario y estamos analizando antigüedad. Son dos columnas diferentes. Entonces, cuando usamos dos columnas diferentes, tenemos que utilizar la función y para que se cumplan las dos, o la función o para que se cumpla cualquiera de las dos. Si utilizamos la función y solita, le decimos si esto y esto, él me arroja es un verdadero. Entonces, si yo coloco esto es igual a la función y, o la función y, pues y, abrimos f de x, le decimos este salario es menor a 1.000.000 y la antigüedad para el valor lógico 2, primer valor lógico sería la primera condición, el segundo es la segunda condición, y la antigüedad sea mayor a 5, y le damos a aceptar, él nos va a arrojar falso o verdadero, dependiendo. Entonces, la función y arroja falso, ¿por qué? Porque no se cumplen las dos condiciones. Igual acá no se cumplen las dos condiciones. Y en la última sí se cumplen, entonces él arroja verdadero. Pero cuando no queremos ver falso y verdadero, sino que queremos ver este 10%, entonces debemos anidarla con el sí. Entonces vamos a hacerla aquí al ladito. ¿Cómo se anida? Colocamos igual la función sí, la seleccionamos y dentro de la función sí, la función y la seleccionamos. Y ahí si abrimos el f de x para la función y, la primera condición sería que el salario sea menor a 1.000.000. Y la segunda condición sería en el lógico 2, que la antigüedad sea mayor a 5. Aquí ya acabé con la función y, porque ya escribí las condiciones. Yo puedo seguir escribiendo condiciones hasta 255 columnas. O sea que se pueden evaluar 255 condiciones de diferente columna. Cuando ya termino con la función y, nos devolvemos a el sí. ¿Cómo? Nos vamos a la barra de fórmulas y le hacemos clic al sí, para que abra la ventana de el sí. Entonces, si esto se cumple, le vamos a dar el 10%. Si esto no se cumple, le vamos a dar el 0. No va a ganar nada. Entonces, aquí ya acabé la función. Entonces, le damos a aceptar y arrastramos. Lo ponemos en porcentaje para ver reflejado el porcentaje. Y esto es lo que se va a ganar, 10%. Entonces, si usamos la función y solita, nos va a dar falso o verdadero. Pero si la anidamos con el sí, nos va a dar la respuesta que queremos ver, que se gana el 10%. Entonces, esta sería la sintaxis. Sí, la y, la primera condición, la segunda, seguido del punto y coma, la segunda condición, cierro la y, función y, punto y coma, el valor verdadero si esto se cumple, punto y coma, el valor falso si esto no se cumple. Entonces siempre es más fácil trabajar con la ventana de argumentos de función. Bueno, vamos a ver la función o. La función o trabaja de la misma manera que la función y. Pues con el igual 0, perdón. Seleccionamos la O y abrimos f de x. Primera condición, salario menor a 1.000.000. Segunda condición, antigüedad. Que la antigüedad sea mayor a 5. Ahí tenemos las dos condiciones. Si le damos a aceptar y arrastramos, él nos va a decir en la primera verdadero. ¿Por qué? Porque es que la función o se puede cumplir cualquiera de las dos.
mientras que en la función y tienen que cumplir las dos en la función o cualquiera de las dos. Entonces, el salario no cumple, pero la antigüedad sí cumple, entonces le da verdadero. Aquí el salario no cumple, pero la antigüedad cumple, le da verdadero. Y aquí en la última dice que el salario no cumple y la antigüedad no cumple. Es falso. Si esto es mayor a 1.000.000, perdón, me equivoqué en el signo. De nuevo. Si este no es mayor, es menor. Si el salario es menor a 1.000.000. Yo sí dije, ¿por qué me está dando falso? Todas dan verdadero. ¿Por qué? Porque es que están preguntando por el salario. El salario menor a 1.000.000 cumple y la otra también cumple. Ese era el error que tenía. El operador estaba al revés. Listo, entonces esta sería la sintaxis de la función O. Salario menor a 1.000.000 y antigüedad mayor a 5. Ahora vamos a anidarla con el sí para que nos dé 10% o 0%. Entonces, igual, función sí. Selecciono la función sí. Y dentro de la sí, selecciono la función O, ¿no? O y selecciono. Y voy a argumentos de función. Valor lógico 1, salario menor a 1.000.000. Y valor lógico 2, que es la segunda condición, es que la antigüedad sea mayor a 5. Entonces ya acabamos con la función O, pasamos a el sí. Entonces vamos a la reformula, le hacemos clic al sí. Si esto se cumple, se va a ganar 10%. Si esto no se cumple, se va a ganar 0. Y le damos a aceptar. Y lo pasamos a porcentaje. Y arrastramos. Todas cumplen, ¿por qué? Porque la antigüedad es mayor a 5. Si yo en este caso coloco 3 de antigüedad, entonces no cumpliría. Porque no cumpliría ni el salario, ni cumpliría tampoco la antigüedad. Entonces así trabajan las funciones lógicas y estas son de las 4 más utilizadas. La función O, la función Y, la función sí y la cianidad, ¿no? Bueno, con esto terminamos la explicación de la función sí y la función y la O. Practiquen y nos vemos en el siguiente video tutorial.